La historia de Moisés comienza en un contexto de opresión y peligro. En Éxodo 1, los israelitas, esclavizados por los egipcios, crecieron en número, convirtiéndose en una amenaza para el faraón, quien dictó un decreto brutal: echen al río Nilo a todos los niños varones que nazcan entre los hebreos. El nacimiento de Moisés es significativo, ya que Dios interviene para protegerlo y prepararlo para su misión futura. Sus padres, al ver que era hermoso, decidieron ocultarlo durante 3 meses. Sin embargo, mantenerlo escondido se volvió imposible debido al decreto del faraón. La madre de Moisés tomó una decisión desgarradora pero llena de fe: lo colocó en una canasta cubierta de brea para protegerlo del agua y lo dejó flotando en el río Nilo. Esta acción refleja la confianza de sus padres en la protección divina, incluso en circunstancias desesperadas. La hermana de Moisés se quedó cerca para ver qué pasaría, mostrando que la familia no lo abandonó a su suerte. La hija del faraón llegó al río, descubrió la canasta, vio al bebé y se compadeció de él, decidiendo salvarlo, a pesar de ser del linaje del faraón. Este momento muestra cómo Dios usa las circunstancias y las personas para cumplir sus propósitos. La hermana de Moisés sugirió buscar una nodriza hebrea para cuidar al niño. Providencialmente, eligieron a la propia madre de Moisés para que lo criara, permitiéndole crecer en su hogar. Cuando Moisés fue entregado nuevamente a la hija del faraón, ella lo adoptó como su propio hijo y le puso el nombre de Moisés, que significa «yo lo saqué del agua». Este nombre simboliza tanto el acto físico de rescatarlo del río como el propósito divino de sacarlo de la esclavitud. La historia de Moisés es una demostración de la soberanía de Dios. Cada detalle está bajo su control, desde el nacimiento del niño hasta su rescate por parte de la hija del faraón. Esto recuerda otros momentos en la Biblia donde Dios actúa para proteger a sus siervos. En Génesis, José fue vendido como esclavo por sus hermanos. Aunque parecía que todo estaba perdido, Dios usó esas circunstancias para llevar a José a Egipto, donde se convirtió en gobernador y salvó a su familia del hambre, cumpliendo un propósito divino. La historia de David y Saúl es otro ejemplo. Saúl intentó matar a David repetidamente, pero David confió en que Dios lo protegería. A pesar de las adversidades, David permaneció fiel y ascendió al trono, cumpliendo el plan de Dios. Los padres de Moisés también confiaron en Dios. Cuando lo colocaron en la canasta, sabiendo que él tenía un plan mayor. En el Nuevo Testamento, esta misma confianza en la providencia divina se ve reflejada en la vida de Jesús. Cuando Herodes ordenó la matanza de todos los niños menores de 2 años en Belén, José y María fueron advertidos por un ángel para huir a Egipto. Una vez más, Dios intervino para proteger a su hijo escogido, asegurando que llegara a cumplir su misión redentora. La historia de Moisés tiene muchas aplicaciones prácticas para nosotros hoy en día. Dios ve nuestras luchas, así como vio el sufrimiento de los israelitas en Egipto. Podemos confiar en que Él está presente y dispuesto a ayudarnos. La fe en acción: los padres de Moisés tomaron medidas concretas basadas en su confianza en Dios. Nos enseñan que la fe no es pasiva, sino activa, implica tomar decisiones guiados por la esperanza en su poder. Usar lo que tenemos. La canasta de brea puede parecer insignificante, pero fue suficiente para preservar la vida de Moisés. Esto nos recuerda que Dios puede usar cualquier recurso disponible para sus propósitos, sin importar cuán pequeño o simple parezca. Compadecerse como Dios se compadece. La hija del faraón mostró misericordia al salvar a Moisés. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a mostrar compasión a otros, especialmente a aquellos que están en necesidad. Todo tiene un propósito. Aunque los planes humanos pueden parecer caóticos o injustos, Dios trabaja en todas las cosas para bien. La vida de Moisés comenzó en circunstancias difíciles, pero terminó siendo una bendición para millones de personas. Un llamado a confiar en Dios. La historia del bebé Moisés en el río es mucho más que un relato histórico, es una invitación a confiar en la fidelidad de Dios. A través de cada detalle, vemos cómo Dios orquesta eventos para cumplir sus propósitos. No importa cuán insuperables parezcan nuestras circunstancias, podemos estar seguros de que Dios está trabajando detrás de escena para nuestro bien.
Así como Moisés fue llamado a liberar a Israel de la esclavitud, nosotros también somos llamados a vivir libres del miedo. La historia de Moisés no solo nos enseña sobre la protección divina, sino también sobre la importancia de la fe en momentos de incertidumbre. Los padres de Moisés tomaron una decisión arriesgada al colocarlo en una canasta y dejarlo flotando en el río Nilo. Sin embargo, esta acción fue motivada por su confianza en Dios. En Hebreos 11 y 23, leemos, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido durante 3 meses por sus padres, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Esta declaración nos muestra que la fe no elimina los desafíos, pero sí nos da la fuerza para enfrentarlos con esperanza. La fe de los padres de Moisés es un recordatorio poderoso de que nuestras acciones deben estar arraigadas en la confianza en Dios. En tiempos de crisis, podemos sentirnos tentados a rendirnos o a actuar impulsivamente, pero la Biblia nos anima a buscar la dirección divina. Santiago 1:5 dice, si alguno de ustedes carece de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos generosamente sin reproche, y se la dará. Al igual que los padres de Moisés, podemos pedirle a Dios sabiduría para tomar decisiones correctas, incluso cuando las circunstancias parecen abrumadoras. Además, esta historia nos recuerda que la fe no es simplemente una creencia intelectual, sino una convicción activa. Santiago 2:17 afirma, de igual manera, la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Los padres de Moisés demostraron su fe al construir la canasta, prepararla cuidadosamente y luego lanzarla al río. Su fe no era pasiva, estaba respaldada por acciones concretas. Esto nos desafía a examinar nuestra propia vida. ¿Estamos viviendo una fe activa que impacta nuestro entorno, o estamos simplemente esperando que Dios actúe sin nuestra participación? El papel de la compasión en el plan de Dios. Un aspecto fascinante de la historia de Moisés es la compasión mostrada por la hija del faraón. Aunque pertenecía a la familia real que había ordenado la matanza de los niños hebreos, ella actuó con misericordia al rescatar al bebé del río. Este acto de bondad no solo salvó la vida de Moisés, sino que también permitió que Dios cumpliera su propósito a través de él. La compasión es un tema recurrente en la Biblia. En Mateo 9:36, leemos que Jesús, al ver a las multitudes, se compadeció de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. La compasión de Cristo lo llevó a sanar a los enfermos, alimentar a los hambrientos y ofrecer perdón a los pecadores. Del mismo modo, la hija del faraón mostró compasión al salvar a Moisés, un niño indefenso, a pesar de que hacerlo podría haber sido considerado un acto de traición contra su padre. Esta historia nos desafía a cultivar compasión en nuestra vida diaria. En un mundo lleno de injusticias y sufrimientos, podemos ser instrumentos de la misericordia de Dios. Romanos 12:15 nos exhorta a alegrarnos con los que se alegran y llorar con los que lloran. Cuando extendemos compasión a otros, no solo estamos siguiendo el ejemplo de Cristo, sino que también estamos participando en el plan redentor de Dios. La providencia divina en otros relatos bíblicos. La historia de Moisés no es única en cuanto a la intervención divina. A lo largo de la Biblia, encontramos numerosos ejemplos de cómo Dios protege y guía a sus siervos en situaciones difíciles. Uno de estos ejemplos es la historia de Ruth. Después de la muerte de su esposo, Ruth decidió permanecer junto a su suegra, Noemí, y regresar a Belén. Aunque enfrentaba un futuro incierto como viuda extranjera, Ruth confió en la provisión de Dios. Eventualmente, se casó con Booz y se convirtió en parte de la genealogía de Jesucristo, Ruth 4:13-22. Esta historia demuestra que, aunque nuestras circunstancias puedan parecer desesperanzadoras, Dios puede usarlas para cumplir sus propósitos eternos. Otro ejemplo es la historia de Esther. Cuando el rey Asuero eligió a Esther como su nueva reina, ella no sabía que estaba destinada a salvar a su pueblo del exterminio. A través de una serie de eventos aparentemente fortuitos, Esther tuvo la oportunidad de interceder ante el rey. Esther frustró el plan de Amán de destruir a los judíos, en Esther 4:14. Mordecai le recordó a Esther, quizás para este tiempo has llegado a ser reina. Esta frase nos recuerda que Dios puede usar nuestras habilidades, posiciones y circunstancias para cumplir sus planes.
incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo. En el Nuevo Testamento, encontramos la historia de Pablo, quien enfrentó innumerables dificultades mientras predicaba el Evangelio. En 2 Corintios 11, 24-28, Pablo describe algunos de los peligros que enfrentó: azotes, naufragios, persecuciones y privaciones. Sin embargo, a pesar de todo esto, declaró: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. La vida de Pablo es un testimonio de que Dios nunca abandona a sus hijos, incluso en medio de las pruebas más severas. La historia de Moisés ofrece muchas lecciones prácticas para nuestra vida cotidiana. En Éxodo 3, Dios se revela a Moisés a través de la zarza ardiente, recordándonos que Dios está presente en cada situación. Podemos buscar su presencia mediante la oración, la lectura de la palabra y la comunión con otros creyentes. Ser instrumentos de cambio es otra lección. La hija del faraón, sin saberlo, cambió la historia con su compasión. Nuestras acciones, aunque pequeñas, pueden tener un impacto significativo. Podemos confiar en que Dios usará nuestras buenas obras para su gloria, aunque no veamos los resultados inmediatamente. Depender de la gracia de Dios es esencial. Moisés cometió errores, como matar a un egipcio, pero Dios lo perdonó y lo usó para liberar a Israel. Nuestra utilidad para el reino de Dios no depende de nuestra perfección, sino de su gracia. Efesios 2, 8-9 nos recuerda que somos salvados por gracia mediante la fe. La paciencia es otra enseñanza de la historia de Moisés. Pasaron años entre su rescate del río y su llamado para liderar a Israel. Moisés vivió en el palacio del faraón, huyó a Madián y trabajó como pastor. Estos años de espera lo prepararon para su misión. Debemos confiar en el tiempo de Dios, que siempre actúa en el momento perfecto. La historia de Moisés en el río Nilo nos recuerda que Dios está al control. Aunque nuestras circunstancias parezcan insuperables, podemos confiar en que Él tiene un plan mayor. Dios protegió a Moisés y lo capacitó para cumplir su propósito, y nos capacita a nosotros para enfrentar los desafíos con fe y valentía. La historia de Moisés apunta hacia Jesucristo, el verdadero libertador. Así como Moisés guió a Israel fuera de la esclavitud en Egipto, Jesús nos libera de la esclavitud del pecado y nos lleva a la libertad eterna. Juan 8:36 declara que si el Hijo nos hace libres, seremos realmente libres. Que esta verdad nos motive a confiar plenamente en Dios, sabiendo que Él siempre cumple sus promesas. Si este mensaje te llegó al corazón, suscríbete y forma parte de esta comunidad de fe. Deja tu comentario y comparte si sientes que Dios te ha hablado hoy. Gracias por acompañarnos en este camino de crecimiento espiritual. Nos vemos pronto en el siguiente vídeo. Un fuerte abrazo y que la paz de Dios ilumine cada paso de tu día.